Durante la próxima década, la demanda de electricidad por parte de los centros de datos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial crecerá exponencialmente en Occidente. ¿Estamos preparados para incrementar nuestra capacidad de generación eléctrica a semejante ritmo? ¿O más bien nos quedaremos atrás en esta carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial? Veámoslo. Durante la próxima década, la demanda de electricidad se va a disparar en todos los países desarrollados. La razón fundamental es la creciente proliferación de los centros de datos que sirven para el entrenamiento y la inferencia de la inteligencia artificial. Los centros de datos consumen muchísima electricidad por dos razones fundamentales. La primera, porque las GPUs que utilizan requieren de mucha potencia para realizar cálculos complejos a alta velocidad. Y por otro lado, porque el hardware de esos centros de datos genera un calor masivo que requiere de sistemas de enfriamiento que, de nuevo, consumen mucha electricidad. Y en este sentido, la magnitud de electricidad que van a requerir estos centros de datos, si las proyecciones de inversión en centros de datos son correctas, la magnitud de electricidad que van a requerir estos centros de datos es gigantesca. Y desde luego no nos estamos haciendo una idea de lo que está por venir. Si lo medimos en términos de potencia instalada, ahora mismo los centros de datos que ya existen para el entrenamiento y la inferencia de los actuales modelos de inteligencia artificial requieren de una potencia instalada de 4 gigavatios. Y la consultora Deloitte acaba de estimar que para el año 2035, es decir, dentro de una década, los centros de datos de inteligencia artificial van a necesitar una potencia instalada de 123 gigavatios, es decir, un crecimiento de 31 veces con respecto a los niveles actuales. Para que nos hagamos una idea de lo que todo esto supone. Ahora mismo toda la potencia instalada en el sistema eléctrico estadounidense es de 1,2 teravatios. Esto significa que en términos de capacidad instalada, los centros de datos de inteligencia artificial van a terminar absorbiendo en 2035 casi el 10% de toda la potencia instalada actualmente en los Estados Unidos. Pero es que en realidad, si lo medimos en términos de generación eléctrica, el grado de absorción de electricidad por parte de estos centros de datos puede ser aún mayor que el anterior, porque estos centros de datos están funcionando 24 horas 365 días al año. Con lo cual, perfectamente el consumo eléctrico de estos centros de datos puede superar los 1000 teravatios hora al año. Y en la actualidad toda la generación eléctrica de los Estados Unidos durante un año apenas supera los 4000 teravatios hora. Es decir, que si no se expande de manera muy sustancial la potencia instalada en los Estados Unidos, los centros de datos terminarán absorbiendo alrededor del 20-25% de toda la electricidad que genera anualmente una economía tan grande, tan gigantesca como la de los Estados Unidos. Por tanto, como decía, si la capacidad instalada de generación eléctrica durante la próxima década no se expande de manera muy importante, no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa, nos vamos a quedar completamente atrás en el desarrollo de la inteligencia artificial, porque no vamos a ser capaces de escalar la capacidad de procesamiento que se requiere para mejorar el entrenamiento y la inferencia de estos modelos. De hecho, lo que sucederá es que los precios de la electricidad se dispararán, y al dispararse, las familias y las empresas distintas de las que desarrollan inteligencia artificial consumirán mucha menos electricidad que en la actualidad, dejando mayor disponibilidad de esa electricidad para los centros de datos. Pero siendo tan cara la disponibilidad de esa electricidad, muchas de las inversiones en centros de datos que podrían llegar a ser rentables, viables, si la electricidad no se encareciera tanto, ni siquiera llegarán a ver la luz porque no serán rentables. Es decir, repito, nos quedaremos atrás en la carrera global de la inteligencia artificial. De hecho, el fenómeno del encarecimiento de la electricidad en los Estados Unidos ya es algo que está empezando a suceder. Entre 2016 y 2021, el precio del kilovatio hora en los Estados Unidos rondaba los 13-14 céntimos de dólar. Desde el año 2021 se ha disparado hasta alrededor de los 20 céntimos de dólar. Es decir, que en pocos años ha aumentado prácticamente un 50%. Es verdad que una parte de este encarecimiento se debe al estallido de la inflación durante los años 2021, 2022 y 2023, pero otra parte de ese aumento es en realidad un encarecimiento estructural de los precios de la electricidad debido al aumento estructural del consumo de electricidad por parte de los centros de datos. Y cuidado, si no generamos mucha más electricidad en nuestras economías occidentales, es porque no queremos, o más bien porque no quieren nuestros gobernantes. Sin ir demasiado lejos, durante la última década, China ha instalado más de 2 teravatios de nueva capacidad de generación eléctrica en el país, llevándola hasta un total de 3,6 teravatios.
Para poner estas cifras en perspectiva, en una década China prácticamente ha duplicado toda la potencia eléctrica que ha instalado Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Y esta, la abundancia y la asequibilidad de la electricidad, es una de las grandes ventajas competitivas que tiene la economía china en estos momentos a la hora de liderar el desarrollo de la inteligencia artificial. No sufren un cuello de botella inmediato en la oferta eléctrica para instalar centros de datos y entrenar la inteligencia artificial. Por tanto, como digo, la limitación de la oferta eléctrica en nuestras economías es en buena medida una autolimitación política. Es una consecuencia de decisiones políticas que ponen trabas regulatorias al incremento de la capacidad instalada de electricidad en nuestros países. Pero es verdad que, por otro lado, también es una cuestión de plazos. Existen cuellos de botella temporales para poder instalar suficientemente rápido nueva capacidad de generación eléctrica al mismo ritmo al que está aumentando la demanda de esta electricidad por parte de los centros de datos. Y es que los nuevos centros de datos se pueden instalar y poner en funcionamiento en un plazo de 1 o 2 años, y la mayoría de centrales eléctricas no se pueden instalar y poner en funcionamiento en menos de 2 años. Por ejemplo, las centrales de ciclo combinado, que consumen gas, un combustible enormemente abundante en los Estados Unidos y que por tanto les resultaría muy conveniente usarlo como base de generación masiva de electricidad en todo el país. Las centrales de ciclo combinado pueden tardar hasta 10 años en planificarse, aprobarse y construirse. O dicho de otra manera, las centrales de ciclo combinado que no se hayan planificado y aprobado ya en estos momentos, no es previsible que entren en funcionamiento antes del año 2035, que es la fecha en la que vimos que se multiplicaría por 31 la potencia instalada necesitada por los centros de datos. En cambio, otro tipo de centrales renovables, como la fotovoltaica o la eólica, y también las baterías de almacenamiento de electricidad, pueden construirse en plazos más breves. De hecho, en los Estados Unidos, el 92% de la nueva demanda de electricidad por parte de los centros de datos en este año 2025 se ha suministrado a través de la instalación de nuevas centrales renovables. Pero para atender todo el crecimiento exponencial de la demanda de electricidad durante la próxima década, no bastará solo con fuentes de energía renovables. Habrá que tratar de generar electricidad a través de todos los tipos de centrales posibles. Y si crees que ante esta demanda global explosiva de electricidad, invertir en energía puede ser una buena opción patrimonial, recuerda que esto es algo que puedes hacer a través de la entidad que patrocina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 puedes obtener acceso a una amplísima variedad de activos financieros, entre los que se incluyen ETFs, fondos cotizados que o bien replican índices bursátiles generales o bien tienen un contenido temático, es decir, invierten diversificadamente en varias compañías con un mismo argumento de generación de valor. Por ejemplo, la energía. Uno de los ETFs energéticos que puedes adquirir a través del broker de Freedom24 es, por ejemplo, el Xtrackers MSCI World Energy, un ETF que invierte en diversas compañías vinculadas con el ámbito energético y que a lo largo del último año acumula una rentabilidad en dólares del 15,3%, o durante los últimos 5 años una rentabilidad acumulada en dólares del 148%. Podrás encontrar este y otros muchos ETFs dentro del broker de Freedom24. Si quieres obtener más información sobre el broker de Freedom24, podrás obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Aunque claro, uno podría pensar, ¿y si no hacemos todo esto, qué? ¿Y si no incrementamos de manera muy sustancial nuestra capacidad de generación eléctrica, cuál es el problema? Pues el problema, como decíamos, es que nos quedaremos atrás en términos de crecimiento económico y de innovación tecnológica. Es decir, que la sociedad no se volverá más rica y no aumentaremos nuestro bienestar futuro. Algo así, de hecho, está empezando a suceder en España. Y es que en nuestro país existe una fuerte demanda empresarial de inversión en centros de datos, pero como el gobierno socialista no parece muy dispuesto a permitir un incremento paralelo en la capacidad de generación eléctrica de nuestra economía, pues entonces el camino que parece estar decidido a tomar este gobierno es el camino del racionamiento eléctrico. Si la demanda de electricidad supera en mucho la oferta de electricidad y no quieres tolerar incrementos de precios que lleven esa electricidad al mejor postor, lo único que te queda, salvo aumentar la oferta, claro, es racionar la insuficiente electricidad que estamos generando, priorizándola para ciertos consumos y descartándola para otros. Por ejemplo, en una reciente resolución ministerial del 11 de julio de este año 2025, por la que se convocan los concursos de capacidad de acceso de demanda en determinados nudos de la red de transporte,
El gobierno efectuaba este comentario con respecto a la creciente demanda eléctrica de los centros de datos en España. Atención. Resulta innegable la aparición en los últimos años de un fuerte apetito por el acceso por parte de los centros de procesamiento de datos. Estas instalaciones jugarán un rol fundamental en el proceso de transformación digital y de despliegue de tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, como atestigua la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024. No obstante, no puede ignorarse que estas nuevas demandas en carga base supondrán inevitablemente un incremento de las necesidades de producción de energía eléctrica que requerirán en mayor o menor medida respaldo de las tradicionales instalaciones de producción térmicas para cubrir los momentos de ausencia de recursos renovables. Si bien es cierto que una parte de esta nueva demanda puede suponer la sustitución parcial de capacidad de procesamiento de datos existente por tecnologías de la información más eficientes, es innegable que a la vista de las capacidades de demanda solicitadas, en su inmensa mayoría estas corresponden con demanda adicional y no con demanda de sustitución. En definitiva, la adicionalidad en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a estas solicitudes de capacidad de acceso de demanda de los centros de datos lleva a esta Secretaría de Estado de Energía a valorar con un criterio más favorable a aquellos otros consumos distintos de los centros de datos que contribuyen netamente a la reducción de emisiones. Es decir, que la Secretaría de Estado de Energía no va a priorizar el acceso a la red eléctrica a los centros de datos. ¿Y por qué? Pues porque no estamos invirtiendo lo suficiente en generación eléctrica. ¿Y por qué? Pues porque como deberíamos invertir también en centrales eléctricas generadoras de gases de efecto invernadero, el gobierno prefiere no invertir en generación eléctrica y racionar, restringir, limitar el acceso de los centros de datos a nuestra economía. En suma, la capacidad de Occidente para generar electricidad será uno de los principales cuellos de botella en el desarrollo de la inteligencia artificial durante la próxima década. O permitimos que se invierta todo lo que el sector privado quiere y necesita invertir en el sistema eléctrico, o nos quedaremos inevitablemente atrás. Ojalá este cuello de botella autoimpuesto no se termine convirtiendo en la soga que asfixie el cuello de nuestra economía y de nuestra prosperidad.